Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida desde la Asociación Atlántica a cada uno de ustedes. En esta hora vamos a entonar la doxología Sé exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. A continuación, queremos invitar a todos los niños a escuchar su historia. El que no obedece, sufre, y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Génesis 3:23. ¡Qué paraíso! ¡Qué jardín más perfecto! Esa era una de las descripciones del jardín del Edén, el lugar donde habitaron el primer hombre y la primera mujer. Bienvenidos a nuestro momento de adoración infantil, queridos amiguitos. Tengan todos un feliz sábado y reciban un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén. Edén significa deleite. Adán había nombrado a cada uno de los animales del jardín del Edén. Me imagino que cuando Adán escuchó un maullido, dijo, este será el gato. Y cuando escuchó un ladrido, dijo, este será el perro. Luego miró más hacia adelante y vio algo hermoso, colorido y que vuela. Y dijo, este será un ave. Se dio la vuelta y miró a otro animal, grande, peludo y fuerte, y dijo, se llamará oso. Y así nombró a todos los animales del jardín. Jesús siempre visitaba a la pareja por la mañana y por la tarde. Les contaba historias, caminaban juntos por el jardín, visitaban a los animales, jugaban y todo era hermoso y perfecto. En medio del jardín había un árbol y la pareja fue advertida por Jesús para que no se acercaran a él ni podían comer del fruto que había en él. Dime, ¿cuál es la fruta que más te gusta? Tal vez algo cítrico o algo más dulce como la manzana. En el jardín del Edén habían todas las frutas que te puedes imaginar. Mandarina, naranja, plátanos, piñas, manzanas, uvas, kiwis y muchas otras cosas más para comer. Pero un día Eva se distanció de su esposo y distraída se acercó al árbol prohibido. Allí escuchó la voz de una serpiente que le hablaba al oído muy suave y muy bonito. La serpiente engañó a Eva para que comiera de ese fruto y terminó desobedeciendo y comió el fruto. E incluso le llevó el fruto a Adán para que también él lo comiera. Tenían miedo y se escondieron. ¿Saben por qué? Porque ellos se sentían desnudos y estaban muy avergonzados por su condición. Y se escondieron antes de que Jesús llegara para visitarlos como era costumbre.
Cuando Jesús llegó al jardín y los llamó y les preguntó dónde estaban, inmediatamente Adán respondió: estamos escondidos porque estamos avergonzados, porque estamos desnudos. Pobre Adán, pobre Eva. Entonces Jesús le preguntó: ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Adán no tardó en responder, acusando a Eva e incluso echándole la parte de culpa a Jesús. La mujer que tú me diste me dio de comer la fruta prohibida. Entonces Jesús le pidió a Eva una explicación. ¿Por qué había hecho eso? Y Eva también encontró rápidamente a alguien quien culpar. La serpiente fue la que me engañó y comí. Desafortunadamente, el castigo llegó para todos. La serpiente ya no tendría sus alas hermosas, ya no volaría y se arrastraría sobre su vientre. La mujer, en cambio, sentiría muchos dolores de parto para tener a los hijos. Y Adán ahora tendría que trabajar duro, plantando en el suelo no muy fértil para conseguir comida para comer, sin mencionar cuánto lucharía para eliminar todas las plagas y controlar las malas hierbas que crecerían en medio de las plantaciones. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y nunca más, mientras vivieron, pudieron entrar a él. Dios puso 2 ángeles con espadas para proteger la entrada del jardín. ¡Qué tristeza!, ¿verdad? Todo esto porque desobedecieron. Niños, la desobediencia suele tener muy malas consecuencias y no todo se puede corregir y volver a ser como antes. Por ejemplo, imagina que tu madre te pide que vigiles la leche mientras está en el fuego y debes apagarlo antes de que se derrame. Ahora imagina, te distraes con el celular, mientras tanto la leche hierve y se rebalsa por todos lados. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de juntar toda la leche y volverla a poner a la olla? Por supuesto que no. Queridos amiguitos, cuando Jesús dijo que Adán y Eva podían comer de todo excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo estaba prohibiendo sin razón, sino que estaba protegiendo a la pareja de todo ese mal que vivimos en el mundo hoy en día. Todo lo que Dios dice es para nuestro bien. Cuando nos pide que santifiquemos los sábados, que no comamos carne inmunda, que no mintamos, que no peleemos con nuestros compañeritos de clase, que respetemos a los mayores, que seamos amables, que amemos a las personas y tantos otros consejos, todo esto es para nuestro bien, porque Dios siempre hace lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser un niño obediente a Dios y a tus padres? Pidamos a Dios en oración. Querido Jesús, qué lindo conocer esta historia y aprender a que siempre debemos ser obedientes a todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a poner en práctica para que nosotros seamos buenas personas y que nos vaya bien como tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo sábado, queridos amiguitos. Aunque esté el sol, él no quiere quedarse entre la casa. Dice que si queda encerrado, pues se puede enfermar. Siempre mi horario en las escuelas donde trabajé más de 32 años era de 8 a 2 de la tarde. Llegaba yo a la casa y ya los domingos apartábamos un rato para ir a hacer visitación. En el día de semana, pues el día que teníamos más libre de tarde, a veces salíamos una vez por semana. Igual
a visitar gente y encontrar personas interesadas para darles estudios bíblicos. Yo siempre me he dedicado al hogar y pues por la mañana o por las tardes siempre estudiaba con mis hijas lo que eran sus lecciones de los departamentos. Y ya pues en la tarde hacíamos un momento para ir a visitar a personas que quisieran estudiar la palabra de Dios con nosotros. A veces a las más grandecitas nos las llevábamos cuando eran dos nada más. A veces salía yo solo y ya en el caso ya cuando crecieron, los dos solos salíamos y porque ellas en la escuela, en la secundaria, prepa o la universidad, ya teníamos tiempo los dos para salir. La dedicación a Dios, hemos tratado de enseñarles a ellas, bueno, que ya ahorita las tres están casadas, ya aprendieron, ya vuelan solas. Al entregarnos a Dios es un pacto que tenemos con Él, que debemos equilibrarlo entre los trabajos cotidianos y la parte espiritual de hacer la labor misionera. Nos equilibramos y ellas lo han aprendido así. Nos consideramos unos a otros, pues, el compromiso que tenemos con Dios como con nuestro trabajo personal. Cuando me jubilé, yo pensé que la iba a pasar bien en la casa, sí, pero luego no me sentí bien. Hacía yo obra misionera, pero no era todo. Entonces me habló el gerente de la chocolatera y me dijo, como él llega a la iglesia, oye, échame la mano aquí para este producto, y le digo, 6 meses después vamos a dar la chance de descansar. Pero ya después le digo, ahora sí, le digo, voy a trabajar. Y el tiempo es libre porque es una ruta, es libre, pues yo puedo trabajar hasta la hora que yo quiera y yo le cumplo a él y tengo mi horario libre. Su trabajo, él sale como a las 8:30, regresa a 10:30, 11. Ya desayunamos y ya de ahí se descansa un rato, como 1 hora, y luego vuelve a salir a otra ruta. Aunque esté el sol, él no quiere quedarse entre la casa, está muy activo, gracias a Dios. Porque pues dice que si queda encerrado, pues se puede enfermar. Y pues no, pues mejor mientras Dios le dé la fuerza, él tiene tiempo para trabajar y tiempo para ir a la iglesia, para la obra misionera. Nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer después. Pues repartimos enfoques. Llevamos despensas a las personas que vemos que lo necesitan. Y pues también si alguna persona necesita solamente oración, también hacemos oración con ella. Y ya las que quieren estudiar la Biblia, pues ya también nos dan el tiempo. Pues hay algún enfermo por ahí, le llevamos dinero también, de acuerdo a la posibilidad le llevamos dinero también, porque a veces no es solo hablar y hablar, sino hay que ver las necesidades que ellos tienen y los apoyamos también. Estamos visitando ahorita más de 4, aparte de estudios bíblicos, más de 6 personas que los estamos visitando también. Yo quisiera que todos nuestros hermanos o amigos entendieran que Dios nunca va a fallar. Siempre va a estar ahí, solo que hay que tener un poquito de paciencia. Como decía Jesús, escrito está, ahí está escrito, los justos son como el monte de Sión que no se mueve. Por lo menos en nosotros, el viernes de las 4, 3, ya nosotros ya estamos pensando que hoy es viernes y hay que estar en el templo a la puesta del sol. Siempre a la puesta del sol, ahí estamos por años en el templo. Aunque no llegue nadie, nosotros estamos ahí. También los martes, bandos de oración, ahí estamos con él, los 3, ahí estamos. El miércoles en grupo pequeño. Y el viernes a la puesta del sol estamos ahí. Y el sábado a las 8:30 estamos ahí. Es lo que le decimos a los hermanos, que si lo que decimos de palabra lo debemos cumplir con hechos. En mi caso, siempre distribuimos el tiempo. Porque yo digo, si Dios me da de comer todos los días, no tengo por qué estar más bien de desobediente, ¿verdad? Sino ir y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Promesas
yo sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Muy bien, en este momento vamos a estudiar la palabra de Dios y la lectura bíblica la encontramos en el libro de Génesis 25, versículo 27 y 28. Génesis 25, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. En esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Oseas Colindres. Un feliz sábado, apreciados hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de los que están conectados en esta hermosa mañana para poder disfrutar de la palabra de nuestro Dios. El tema lleva por título Decisiones engañosas. Y es que vamos a hablar un tema acerca de familia. Y en el libro de Génesis capítulo 25, versos 27 al 28, nos dice de la siguiente manera: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y mire el verso 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Podemos ver algo interesante en estos textos, y es que eran padres que tenían hijos favoritos. Yo no sé si en algún momento su padre o su madre han recibido este tipo de reproche, por así decirlo. Uno de los hijos le dice: mamá, es que tú quieres más a fulano, o papá, es que tú quieres más a fulana. Y hay esos celos familiares, esas situaciones que generan incomodidad en los hijos. Vemos que estos padres tenían hijos favoritos, y era tanto el favoritismo que tenía esta madre por su hijo Jacob, que empezó un plan para que su hijo fuese puesto por sobre de la vida de Esaú. Rebeca prefería tanto a Jacob que propuso a este muchacho que engañara a su padre para recibir una bendición que le pertenecía a su hijo Esaú. Mire usted cómo se pueden formar problemas en el hogar, problemas en la familia. Como esposa puedo decir que Rebeca no fue una esposa leal, ya que engañó a su esposo enviándole a su hijo disfrazado. Imagínese usted que usted como esposo confía tanto en su esposa, que le ha confiado todos sus secretos, sus bienes, sus cuentas bancarias, confiando que su esposa no le va a hacer nada de esto. Ojo, esto se puede repetir también al revés, que sea la esposa la que confíe en el esposo y que sea el esposo el que le falle. Pero, amados hermanos, con esta acción Rebeca dio un mal ejemplo a su hijo. Y es que como padres tenemos una gran tarea, una tarea de dar ejemplo, y no se trata solamente de decir lo que está malo. No solo se trata de que el padre o la madre le diga al hijo: no haga esto porque eso está malo. Se trata de que prediquemos con el ejemplo. Porque un padre le puede decir a su hijo: no fume, pero él fuma. O puede decirle a su hijo: no tome alcohol, pero él toma. Quiere decir que sus palabras las está destruyendo con sus hechos. Pero, amados hermanos, en esta historia quiero decirte que el padre o los padres pueden ser la clave o pueden ser el clavo.
Me gustó la frase, pueden ser la clave o pueden ser el clavo. ¿Por qué razón digo esto? Vamos al libro de Génesis, capítulo 27, versos 12 y 13, y dice lo siguiente: quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero ahora las palabras de su madre son sorprendentes. Verso 13: y su madre respondió: hijo mío, sea tu maldición sobre mí y solamente obedece mi voz. La madre le está diciendo al hijo: no tengas miedo, no tengas temor. Si algo te va a pasar a ti, que me pase a mí. Yo soy la que estoy al frente de este plan. No tengas temor, solo hazme caso, porque si me haces caso vas a conseguir la bendición. Y tomó Rebeca, dice el verso 15, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los vestidos preciosos que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Imagínese usted, el plan ha comenzado, la situación está en su principal movimiento. Ya Rebeca está decidida que va a disfrazar a su hijo ya está convencido, quiso poner peros, pero su madre le dijo: no tengas temor, si algo te va a pasar, que me pase a mí. En esta situación vemos que hay víctimas en este plan que no va a traer buenas consecuencias. Y las víctimas, por supuesto, son Isaac y Esaú. Son los afectados en este problema familiar. Podemos decir que Isaac está incapacitado, sus ojos ya no responden como antes, y de esto se vale Rebeca y Jacob para engañarlo. Ellos dijeron: tu padre no se va a dar cuenta, tu padre ya tiene muchos años, tu padre ya la visión es borrosa, ya no está en su pleno uso de sus 5 sentidos. Y es entonces que se valen de esto para cometer un problema familiar. Otra víctima es Esaú, que pierde la bendición. Esaú estaba emocionado con la bendición, sale al campo a cazar un animalito, a preparar un guiso, pero mientras él va en camino no se da cuenta que en su casa se está maquinando un plan para quitarle la bendición. Ahora, Esaú tenía el privilegio por ser el primogénito. Esaú era el primogénito y le correspondían estos privilegios. Pero ¿cuáles eran los privilegios que tenía el hijo primogénito? Bien, heredaba en primera instancia el rango y las prerrogativas de su padre. El padre, cuando ya no estaba presente, era el hijo el encargado de llevar las riendas del hogar. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando en su hogar sale el padre de familia, le dice al hijo mayor: hijo, en mi ausencia usted queda a cargo. Cuide a sus hermanas, cuide a su madre, hágase cargo de todo lo que hay que hacer aquí como un hombre de la casa. Era lo que le iba a suceder a Esaú. El primogénito venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, según la historia, según las investigaciones. También el primogénito heredaba una doble porción de los bienes de la familia. Heredaba la porción que le correspondía por ser el primogénito, pero también heredaba una porción por el padre, ya que el padre le estaba delegando las funciones, entonces también la parte del padre le correspondía al hijo mayor. Estos privilegios eran de Esaú por el simple hecho de haber nacido primero. Él salió primero del vientre de su madre. Jacob, por su lado, deseaba la bendición de una manera codiciosa. ¿Y por qué digo que deseaba la bendición? Bueno, desde el momento en que se le estaba pidiendo por un plato de comida, es porque él ambicionaba esta bendición. Empieza a ver que su hermano viene cansado, que viene con hambre. Ese olor de lo que él está preparando pues genera más hambre en la vida de Esaú. Y Esaú pues no le queda más que decirle: dame de comer. Y él dice: yo te doy, pero si me das a cambio la primogenitura, la bendición de esta primogenitura. Quiero decirte, mi querido hermano, que el conflicto surge porque Jacob deseó con insistencia obtener lo que le tocaba a su hermano. Y los problemas así suceden. Cuando deseamos con insistencia lo que no nos pertenece, los conflictos familiares vendrán por un abuso, por un exceso, vendrán por un deseo de romper el orden, por tratar de obtener lo que no te pertenece.
A veces en el hogar, en la familia, de repente la hermanita mayor le agarra la camisa que es de la otra hermana, se la pone sin pedir consentimiento y de repente la otra hermana sale molesta porque dice: esa es mi camisa y es la que más me gusta. Y se empezó el problema. Los padres ya no hayan cómo separar a estas dos hermanas o estos dos hermanos que están empleitados. ¿Y por qué surge el problema? Porque no se respetó el derecho ajeno, porque no hubo un respeto ahí, y eso hubo un deseo de lo ajeno, hubo un exceso, un abuso, y eso trajo un problema consigo. Mis queridos hermanos, en esta historia encontramos más lecciones importantes. Dice Jacob algo que me llama la atención. En Génesis 27:12, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Mira estas palabras: quizá me palpará mi padre no mira, pero sí puede tocarme. Mi padre puede darse cuenta que no soy yo realmente. Bueno, uno podría haber dicho, el miedo de Jacob era engañar a su padre porque no está correcto. Pero no era un miedo de engañar a su padre por ser su padre. Fíjese qué interesante. Él podría haber dicho: no, madre, eso no está bien, no le haré eso a mi padre, no voy a engañarlo de esa manera. Sin embargo, su preocupación no se centraba en el acto de engaño que estaba a punto de cometer, sino en el riesgo de ser descubierto por su padre. Quizá mi padre me va a palpar y me va a reconocer que no soy yo Esaú. El temor realmente no era por fallarle a su padre. El temor no era que él iba a mentir. El temor era que fuese descubierto. Mis amados hermanos, el temor a ser descubierto existe. ¿Cuántas personas todavía siguen maquinando en su corazón? Y si me descubre, y si mi padre me toca, y si mi padre me huele. Solo es temor a ser descubierto, no es temor a pecar. Y ahí tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es tener temor a fallarle a Dios y otra cosa es realmente que nosotros no querramos engañar a nuestro Padre. Amados hermanos, el peligro de las máscaras existe. Las máscaras en el tiempo en que vivimos, un mundo de fachada, un mundo de engaño, un mundo en el cual queremos proyectar cosas que a veces no son. Es impresionante lo que dice el verso 22 de Génesis capítulo 27. Dice: la voz es la voz de Jacob, y estas son las palabras de Isaac. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Hoy vivimos en un mundo bipolar, un mundo de fachada, de máscaras. ¿Cuántos se esfuerzan hoy en día por presentar un hogar lindo, un hogar sin problemas, una familia ejemplar? Pero las máscaras existen. Puede ser que ante la sociedad aparezca todo bien, pero por dentro todos saben que hay un problema familiar, que hay un problema matrimonial, que hay un problema en los hijos. Y esa es la situación. Las máscaras cubren la realidad que a veces hay en las familias. Y realmente en su interior algunos están diciendo: pastor, yo pensé que conocía a mi esposo, nunca lo había conocido así. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Una triste realidad. Personas que cambian, que al principio había amor, que al principio había esa conexión, esa unidad, pero luego sintieron que la persona cambió y que ya no es el esposo que había conocido, que ya no es la esposa amorosa de la cual se enamoró. Y es la situación que a veces sucede. Bien, veamos algo más en esta historia. Antes de bendecirlo, Isaac toma sus precauciones. Antes de bendecir al muchacho que se presenta frente a él, él indagó, él investigó porque sintió algo extraño ahí. Génesis 27:20. Él hace una pregunta, Isaac hace una pregunta interesante. Cuando está allí Jacob postrado y le dice: yo soy Esaú, yo vine para que me bendigas. La pregunta del padre es:
¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, ese animalito? ¿Cómo es que lo encontraste tan rápido? Y él respondió con algo interesante: porque Jehová tu Dios hizo que yo lo encontrase delante de mí rápido. Vea usted, con esta pregunta que le hizo Isaac a Jacob, Jacob tenía la oportunidad de confesar su engaño y de no seguir más con la trampa. ¿Cómo es que lo encontraste tan rápido? Él pudo haber dicho: Padre, perdóname, ya te diste cuenta, ya me descubriste y no quiero seguir engañándome ni engañándote a ti, eres mi padre, ¿cómo te voy a hacer esto? Pero él dice: no, aquí me voy a valer de Dios, voy a usar el nombre de Dios en vano. Es que Dios me lo puso en el camino. Usted decide cómo actuar en este mundo. Usted decide si hacer las cosas bien o fallarle a Dios, a la sociedad y a su propia familia. Pero sabe una cosa, él había empezado a tejer una enmarañada mentira, una red de mentiras, la había empezado a tejer, donde una mentira luego tenía que sostener a otra. Porque si ya había empezado a mentir, la única manera de que esa mentira se sostuviera es que él siguiera mintiendo una y otra vez. Entonces, al ver Isaac que el muchacho ha respondido y le ha dado una razón de peso, no, pues si Dios te lo puso en el camino es porque Dios considera que este es el momento de bendecirte. Y da una bendición, ahí aparece en Génesis 27, versos 28 y 29. ¿Con qué bendición fue que lo bendijo Isaac a este muchacho? Dice el texto: que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé su grano y vino nuevo en abundancia, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Le está dando bendiciones del campo, le está dando poder, le está dando realmente todo lo que necesita este muchacho para salir adelante. Es entonces cuando sale de su presencia Jacob, ya va feliz, contento, lo logró, no lo descubrieron. Y su madre lo recibe en la parte de afuera de la tienda. Hijo, te bendijo tu padre. Sí, mamá, me dio la bendición. Vente, entonces vamos por allá a celebrar. Nos salió bien el plan. Todo marcha de la mejor manera. Pero sabe, en ese momento va llegando el otro hermano. Esaú llega, ya había cazado el animalito, lo había guisado y ahora va llegando con los alimentos buscando a su padre. Y le dice en Génesis 27, 31, levántate, padre mío, y coma de mi casa para que me bendigas. Mire, él viene feliz, no sabe lo que ha pasado. A veces hay sorpresas en la vida que uno no las espera. Sorpresas que le cambian a uno el futuro, que le cambian el presente. Situaciones que lo desestabilizan emocionalmente y físicamente. Verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Lo que está diciendo Isaac es: pero yo ya comí, ya se me presentaron, ya di la bendición, comí de todo, disfruté, yo lo bendije y será bendito. Hermanos, estas palabras calaron en el corazón de Esaú. ¿Cómo que ya comiste? Yo no te he traído nada. ¿Cómo que ya diste la bendición? A mí no me has dado nada. Empieza a darse cuenta que había en medio de todo un engaño. Y la confirmación de su padre es dolorosa, porque él dice: yo lo bendije y será bendito. Lo que está diciendo el padre es: la bendición que dice va a cumplir. No hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. Le he puesto por Señor tuyo, tú servirás a tu hermano. Y entonces Esaú, en medio de la angustia, de la aflicción, verso 40 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Por favor, padre mío, bendíceme. Y alzó la voz y lloró. Era una situación desgarradora,
Su padre, que tanto lo amaba, lo miraba tirado en el suelo llorando por una bendición que ya no la tenía en sus manos, que ya la había entregado en manos de su otro hijo de una manera triste. La tristeza del padre no solo es porque ha perdido la bendición su hijo Esaú, hay tristeza también porque sabe que su otro hijo lo ha engañado de una manera triste y dolorosa. Si hay algo que le duele a los padres es cuando los hijos le fallan, porque ese amor del padre hacia el hijo es tan puro, es tan real, que el padre lo mínimo que espera es que su hijo le corresponda de la misma manera. Mis hermanos, el sufrimiento de Esaú es manifiesto, la situación es crítica, pero también Esaú había cometido un error, y es que había menospreciado esta bendición, porque cuando el hermano se la pidió por un plato de comida, él le dijo: no hay problema, ¿de qué me sirve si ahorita lo que tengo es hambre? Pues él había desperdiciado esa bendición, y al decir que Esaú había desperdiciado esa bendición, había despreciado la primogenitura, entregándola por un simple plato de comida, él, cegado por su deseo momentáneo, es decir, ahorita lo que me interesa es comer, ahorita lo que me interesa es saciar mi hambre, quiero decirte que ahí hay una lección. Así como Esaú despreció en ese momento la bendición por un plato de comida, así también hoy, y escucha esto, así también hoy, muchos desestiman las bendiciones de Dios intercambiándola por placeres fugaces. Más adelante llegará el día en que ellos querrán venir a recoger o a recibir la bendición de Dios. Señor, mira, me alejé un poco, pero aquí vengo nuevamente para que me bendigas. Y entonces se darán cuenta tristemente que ya la bendición no está para ellos, que ya esa bendición la recibió otro que sí quiso estar a los pies del Señor y que despreció los placeres terrenales por estar con Cristo Jesús. Así como Esaú perdió la bendición, se descuidó, muchos pueden perder el reino de los cielos hoy en día. Bien, esto por supuesto generaría una ruptura familiar. Esto traería consigo un problema familiar que duraría muchos años. Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, mire lo que dijo Esaú, está dolido en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre. O sea, lo que está diciendo es: un día va a morir mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Wow. Esaú está diciendo: lo que mantiene con vida a mi hermano Jacob es que mi padre está con vida y no le quiero causar un dolor grande. Pero el día en que él muera, llegará el luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Esta situación se había declinado de una manera trágica. El amor se había fracturado, el amor se había lastimado, y ahora solamente existía odio, un odio capaz de matar, un odio capaz de destruir. Vemos entonces en esta historia dos hermanos de padre y madre separados por la amenaza de uno que se sintió engañado por el otro, que tomó lo que no le tocaba. Pero no era necesario que Jacob engañara. ¿Recuerda usted que esta bendición de alguna manera le pertenecía a Jacob? Porque cuando la madre luchaba con esos dos niños ahí en el vientre, era una guerra terrible. Y ella preguntó: bueno, pero ¿por qué hay tanto pleito en mi vientre? Dos naciones hay en tu vientre, ¿verdad? Y ahí mismo dice la palabra de Dios que el mayor serviría al menor. No había necesidad de engañar. Si Dios así lo había establecido, solo era esperar el plan para que se cumpliera. Ahora, ¿cuántas familias rotas hoy por problemas familiares? Hermanos de padre y madre viviendo en la misma casa y que no se hablan, que hay resentimiento, que alguno de ellos le ofendió al otro. Y existe ese problema, que no hay reconciliación. Mis hermanos queridos, hijos resentidos porque se sienten rechazados por los padres, porque sienten que el padre quiere más al otro hermano. Otra situación más grave todavía: familias enteras divididas por una herencia. Dicen: no, es que mi padre le dio más a fulano porque lo quiere más. Padres
aquí hay una lección también para ustedes. Si usted siente que lo que ha construido en el paso de sus años va a ser un problema para sus hijos y lejos de unirlos, los va a dividir con esos bienes materiales que usted tiene, sea sabio a la hora de poder compartir su bendición. Entréguela y haciendo buenas negociaciones con ellos de tal manera que la bendición física y terrenal no se convierta en destrucción de la familia que usted deje en la tierra. Así es que veamos más lecciones entonces en este tema. Mire, cuando se obra mal, se cosechan esas acciones. Rebeca pagó caro el precio del mal ejemplo que le dio a su hijo o del mal consejo que le dio a su hijo. Al aconsejar mal a su hijo, Rebeca lo convirtió en un fugitivo. Para salvar su vida, tuvo que huir de su hermano. Con ese consejo, lo hizo prófugo. Él ya no podía andar tranquilo ni visitar sus padres porque sabía que su hermano, el día que lo encontrara, lo iba a matar. Con el consejo que le dio su madre, lo convirtió en un fugitivo. Número 2, otro precio que pagó Rebeca es que el resultado de ella como madre es que nunca más volvió a ver a su hijo. Cuando regresa Jacob, ya su madre no está, su madre ha muerto, por lo tanto nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Amarlo tanto para mandarlo a huir. Yo creo que las decisiones deben ser bien analizadas, bien pensadas, para que la familia no vaya a sufrir de esta manera. Bien, como las decisiones que nosotros tomamos se cosechan, déjame decirte que ellos cosecharon como familia las decisiones que habían sembrado. En esta familia podemos ver engaño tras engaño. Por ejemplo, todo comienza cuando Rebeca engaña a su esposo Isaac. Todo comienza cuando Jacob engaña a su padre y a su hermano Esaú. Vemos ahí el engaño de la esposa, el engaño de su hijo hacia su padre, el engaño de su hermano hacia su otro hermano. Ahí va engaño tras engaño. Luego vemos que Labán, el tío de Jacob, engaña a Jacob cambiándole la mujer y cambiándole el salario 10 veces. También se va repitiendo el engaño. Y por si fuera poco, luego Raquel engaña a su padre Labán. Cuando ya se está yendo Jacob con sus hijos y sus esposas, recuerda que Raquel le llevó los ídolos a su padre Labán. Y su padre salió corriendo detrás de ellos a decirle que le devolvieran los ídolos. Y cuando los alcanzó, la mentira de su hija fue: padre, yo no puedo levantarme de este camello porque ando en mis días. Y andaba un gran vestido y ahí tenía escondidos los ídolos de su padre. Vemos a su hija también engañando a su padre. También más adelante, recuerda ese mismo Jacob que había engañado a Esaú, es engañado por sus propios hijos cuando le traen la túnica de José y le piden que la reconozca. Esa es la túnica de José, papá. Sí, esa es la túnica de mi hijo. ¿Qué pasó con él? Pues si tú la ves, está rota, tiene sangre. Alguna fiera del campo lo devoró. Y ese Jacob llora amargamente la pérdida de su hijo José, que él no sabe que está con vida, pero llora tristemente porque sus propios hijos lo están engañando, así como él engañó a su padre en el pasado. ¿Se da cuenta entonces que la historia se repite una y otra vez? Pero la palabra de Dios ya nos decía en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo que se siembra se cosecha. Por esa razón, Dios nos anima a ser personas de bien. Aprended de mí, dice su palabra, que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo de Jesús es el que debe existir en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias a Dios, ellos aprendieron la lección y buscaron el perdón. Vemos que Jacob y Labán, que se habían enemistado, porque Jacob se sintió ofendido por Labán porque lo engañaba, le cambiaba el salario, pero un día ellos reconocieron la necesidad de perdonarse. Allá en Génesis 31:52 arreglaron sus diferencias, hicieron un pacto de paz, hicieron un gran bulto de piedras y ahí prometieron que ninguno iba a cruzar ese bulto de piedras, ese grupo de piedras, para ir a afectar al otro. La paz
tuvo que ser concertada para que reinara en ellos el amor de familia. También vemos que ese Jacob que había engañado a su hermano, lo buscó después de 20 años, se abrazaron juntos, lloraron, se perdonaron. Y aquí vemos que la lección es esta: no debes permitir que las decisiones mal tomadas enemisten el hogar, enemisten la familia. Y si eso ya sucedió, tienes que hacer algo para buscar la reconciliación. Busca a tu hermano de la casa, de la familia, a tu hermano, a tu hijo, si has cometido un error, o incluso si hay problemas en la iglesia. Trata de solucionarlo con tu hermano. No dejes que el tiempo pase. Busca la manera, una estrategia. Si no sabes qué decirle, escríbele una carta y dile: hermana querida, ¿cuánto tiempo ha pasado de que tú y yo no nos hablamos? Pero quiero que sepas que te sigo amando en el nombre de Cristo Jesús y que anhelo las mansiones celestiales, y por ese anhelo que tengo de estar en el reino de los cielos, quiero que hoy tú me perdones. Quiero hoy ofrecerte las disculpas porque te ofendí. Y yo quisiera tener un hermano más, una hermana más en la iglesia con quien adorar el nombre de Cristo Jesús. Busca la reconciliación con tu hermano en Cristo, con tu hermano físico de la iglesia. Y termino con las siguientes lecciones, el mensaje de esta mañana, un sábado especial hoy, en el cual Dios habla a la familia. No permitas que tus decisiones enemisten la familia. Sé prudente a la hora de actuar. Tienes que pensar bien las cosas. Si una decisión va a afectar a otro, entonces ten mucho cuidado. Número 2, ningún propósito de Dios habita en el engaño. No busques la bendición de manera errada. La bendición de Dios no va envuelta con mentiras. Si ahí hay engaño para conseguir la bendición, si detrás de ello no hay buenas acciones, entonces no es la bendición de Dios, no te conviene. Engañar es el arma más poderosa de Satanás. Por esa razón estamos en este mundo pecaminoso. Y si el engaño es el arma más poderosa de Satanás, es un arma que no debemos utilizar. Lastima, divide, es un arma que es muy destructiva y que no debería estar en nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, recuerda, el fin no justifica los medios. Aunque Rebeca tenía buenas intenciones para su hijo, no era esa la forma. No era esa la forma, y como no era la forma, hizo que su hijo fracasara. Seamos cristianos ejemplares, seamos cristianos limpios de corazón. Recuerda que las decisiones engañosas traerán consecuencias, pero hoy podemos tomar mejores decisiones en el nombre de Jesús, decisiones que dignifiquen el hogar, que traigan bendición a nuestro matrimonio. Y por eso en esta mañana te invito para que el nombre de Dios sea glorificado en tu casa, en la iglesia y en todo lugar donde hay un hijo de Dios que lo sabe representar. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre maravilloso, gracias te damos porque has hablado al corazón de las familias en esta mañana. Bendiga a todos los que están pendientes de este programa y que hoy su Espíritu Santo ha hablado a los corazones. Si hay matrimonios, si hay hogares que están en dificultades, en esta mañana oro para que tú los bendigas, para que tú sanes los corazones, de tal manera que la iglesia pueda estar saludable, cumpliendo con la misión que nos has encomendado en esta tierra. Oramos en tu nombre, gracias por tu bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haber estado en este programa. Les invito a escuchar siempre Hope Media Honduras. Que Dios les bendiga.